la llamada teoría del complejo de Edipo, teoría en la cual Freud toma como referente un antiguo mito publicado por Sófocles, Edipo Rey, mito que nos relata la tragedia que vive Edipo cuando antes de nacer su padre Layo, rey de Tebas, consulta al oráculo más famoso, Delfos, y le predice al rey que su propio hijo lo asesinará, por lo que decide abandonarlo a su suerte siendo tan solo un bebé. Sin embargo, el bebé es encontrado por una pareja de campesinos, los cuales le colocan por nombre Edipo. Sin embargo, Edipo, queriendo conocer su origen, decide consultar el oráculo, quien le manifiesta un trágico futuro, donde le presagia que matará a su padre y se casará con su madre. Edipo, horrorizado, decide no regresar a su hogar y viajar a Tebas. Por el camino tiene un problema con un desconocido y termina matándolo. Edipo continúa su viaje y antes de llegar a Tebas debe confrontar con la Esfinge, monstruo con cuerpo de león, cabeza de mujer y alas de águila, a la que vence adivinando un acertijo. Dado esto, los tebanos deciden en agradecimiento darle por esposa la viuda de Layo, Yocasta, actual reina de Tebas. Edipo se vuelve rey de Tebas. Pasando unos años después del asesinato de Layo, comienza una serie de plagas a azotar la región, a lo cual el oráculo da como solución hallar el asesino de Layo. Edipo comienza a investigar quién fue el asesino para dar solución a las plagas. Gracias a la historia de los campesinos, que eran sus padres, y la historia contada por Yocasta, Edipo conoce la verdad, a lo cual Yocasta termina ahorcándose y Edipo termina sacándose los ojos. El complejo de Edipo surge a partir de un deseo inconsciente del niño por el progenitor del sexo opuesto, ocasionando así conductas hostiles hacia el progenitor del mismo sexo. En tanto a la niña se le llama complejo de Electra, donde éste cumple con las mismas características aunque menos evidente. Freud expone que este complejo representa un hecho de vital importancia para la configuración psíquica del niño, considerando este como una etapa del desarrollo psicosexual. Este fenómeno ayuda al niño a su identificación sexual, y si esta etapa no se resuelve adecuadamente, el conflicto se orienta hacia el inconsciente, ocasionando así el complejo de castración, en el cual este consiste básicamente en que el niño teme a la castración como castigo de su deseo sexual hacia la madre. Cuando se representa el complejo, los niños suelen comportarse de forma hostil, agresiva y sienten una competencia por el padre del sexo opuesto. Cuando este complejo no se resuelve adecuadamente durante la niñez, se pueden presentar una gran mayoría de trastornos en el hombre. El complejo edípico, cuando se sigue padeciendo en la adultez, es una consecuencia de una fijación en la etapa psicosexual del desarrollo del niño, desencadenadas por la necesidad emocional que no se resuelve satisfactoriamente. Los hombres poseen una extrema dependencia hacia su madre por esta causa y no logran una vida en pareja estable. Pero esto muchas veces es consecuencia de la sobreprotección de la madre en la niñez y desencadena que no deje que su hijo o hija no se valga por sí mismo, ni siquiera a nivel laboral, económico y afectivo. Por otra parte, cuando el complejo de Electra no se resuelve, la mujer en su adolescencia puede tener dificultades para relacionarse con otras mujeres y para la elección de pareja. Son probables la presencia de histeria, angustia y ansiedad generalizada. En casos extremos, la mujer puede darse disfunciones sexuales como la frigidez o la anorgasmia. En el momento de ser madre, eso se invierte llegando a ver a sus hijas como rivales, ya que piensa que le van a quitar el amor de su esposo, y si tienen hijos varones, son sobreprotectoras. El niño vive dos estadios. El primero es el de los 3 a los 6 años, y durante este no solo experimenta una serie de experiencias que van desde el placer, deseo sexual y excitación instintiva hasta la desazón, donde el niño empieza a desarrollar un deseo sexual hacia el padre del sexo opuesto. Significado esto, al mismo tiempo desarrollo de odio hacia el padre del mismo sexo,
porque él es quien posee su objeto de deseo. El otro estadio es la adolescencia, donde el complejo de Edipo es plagado de una castración constante por parte de la madre. Sin embargo, ese deseo sexual presentado no es plagado de la literalidad sexual, ya que el niño empieza a desear a su madre y empieza a manifestar sus intenciones de quedarse con ella, pero lo que desea muchas veces él es tomar posesión de su atención y si se analizara el discurso por parte de los niños, ellos quieren casarse con su mamá para dormir con ella, y ese dormir no tiene un mensaje sexual cifrado detrás de él. No obstante, Lacan manifiesta y describe el Edipo para el niño como un deseo de poseer a su mamá y en la niña el deseo de que su padre le haga un hijo. El niño una vez desarrolla y siente este deseo por la madre, se le presentan dos vías: activa, tomar el lugar del padre con la madre, y pasiva, hacerse amar por el padre. Lo primero que deben hacer los padres es entender lo que sucede con su hija o hijo y darse cuenta de que la raíz de esta fase son las intensas emociones asociadas con el amor romántico. Es importante ayudar al niño o niña a comprender las emociones por las cuales está pasando y darle apoyo y orientación. Es decir, el papel de los padres es enseñar los límites saludables y apropiados, y es de suma importancia que analicen su propia relación, porque los niños tienen la tendencia inconsciente de repetir los mismos patrones. Para lograr que todo el proceso se vuelva fácil, se recomienda a los padres guiar a sus hijos de una forma diferente, realizando preguntas, declaraciones e incluso juegos. Según los resultados, se evidencia en los niños que en el momento de estar con sus padres, ellos disfrutan y tratan siempre de llamar su atención. Los padres nos cuentan que en algunos casos sus hijos los ignoran, tratando de evitar ese momento. También encontramos niños que separan a sus padres pidiendo participar en sus demostraciones de afecto. Los niños toman el rol del padre y se muestran afectuosos con la madre. Por el contrario, las niñas toman el rol de madres. Encontramos que en las niñas no se evidencia algún comportamiento que dé cuenta del complejo de Edipo con el padre, ya que los padres no toman parte del juego de roles con sus hijos. Se evidenciaron expresiones emocionales como: los hijos piden beso a su madre, su mamá es hermosa; los hijos piden matrimonio a su madre, te amo, eres la mejor amiga del mundo; mamá, te ves muy bonita, ¿para dónde vas tan guapa? Se encontró algunos tabús en los padres a la hora de hablar sobre las conductas sexuales que muestran sus hijos. Los padres dicen no reconocerlas, aunque se pudo evidenciar en un caso que el niño toca los senos de su madre y las caderas. El padre responde no evidenciar celos en sus hijos, mientras que la madre dicen que sus hijos tratan de separarlos cuando ven a sus padres juntos o cuando están con sus otros hermanos, en caso de que sean más hijos. Encontramos que hay niños que lo hacen como hay otros que no. Algunos exigen estar en medio de ambos padres o, en caso de ser varón, acostarse al lado de la madre. Las niñas pueden ser más agresivas que los niños con sus padres.
la teoría del complejo de Edipo se suele presentar como la primera teorización que elaboró Sigmund Freud, pero en realidad no es correcto. Sigmund Freud comenzó estudiando pacientes histéricas desde una visión médica. Lo que le relataban muchas de esas pacientes en sus recuerdos sobre su infancia eran escenas de abuso sexual que habría perpetrado la figura del padre, sobre todo sobre mujeres cuando habrían sido niñas. Freud escuchó primero esos relatos de sus pacientes y creyó en principio que eran totalmente ciertos, que eran recuerdos de una realidad objetiva, de haber sido abusado en el pasado. Sin embargo, Freud comienza a examinar primero con más detalle esa teoría que él llamó la teoría de la seducción temprana, según la cual la causa de las neurosis era haber sido abusado sexualmente en la infancia por un adulto perverso. Sin embargo, al criticar y cuestionar esa teoría que él mismo se aplicó, por lo que consideraba que su propio padre había sido un perverso que había abusado de él y de sus hermanas, luego él se da cuenta de que esa primera teoría confunde la realidad y la fantasía. Es Freud el primero en decir y en mostrarle a la sociedad que dentro de las familias ocurre el abuso sexual, el incesto, pero él es el primero en darse cuenta de que no siempre esos relatos que traían los pacientes eran reales, sino que más bien correspondían a una fantasía que la persona había elaborado de haber sido abusado sexualmente, lo cual no quiere decir que en muchos casos no haya sido real. Entonces Freud no niega que pueda ser real y que en muchos casos es real, y si lo comprueban las estadísticas día tras día, casos de incesto se presentan, no es una simple fantasía. Pero en muchos casos también se presenta eso de una fantasía de haber sido abusado. Freud entonces comienza a preguntarse por qué los niños inventarían esa fantasía, y lo que se da cuenta es que más bien había un problema en la concepción que se tenía de qué es un niño. Se pensaba que los niños eran ingenuos, totalmente inocentes y no tenían sexualidad, que la sexualidad aparecía en la adolescencia. Freud lo que se da cuenta más bien es que en la adolescencia aparece la capacidad de reproducirse, pero en la infancia ya se tiene la capacidad de experimentar placer en unas zonas del cuerpo que denominaron precisamente zonas erógenas, porque al ser manipuladas permiten experimentar erotismo. Entonces un niño pequeño no puede reproducirse, no tiene el aparato reproductorio madurado, pero sí puede sentir ya placer al manipular su cuerpo. Por eso entonces Freud, luego de abandonar la teoría de la seducción, crea las famosas fases del desarrollo psicosexual. Es decir, descubre que los niños tienen sexualidad, lo cual era todo un escándalo para la época y todavía hoy en día para muchos. Entonces Freud nos habla de una fase oral, de una fase anal, de una fase fálico-genital, donde en principio la energía sexual libidinal, así la denomina la libido, se concentra en la mucosa bucal, en la boca, y por eso todo lo que implica la manipulación de la boca da placer. Luego esa energía se ubica en el ano, y por eso todo lo que implica la manipulación de la mucosa anal es placentero. Luego los genitales. Entonces Freud por eso va diciendo que los niños tienen ya una sexualidad infantil, y esa sexualidad es despertada, es estimulada por los padres, pero no a la manera de la primera teoría, de un padre perverso que viene a tocar el cuerpo para seducir, sino que por el contrario, Freud lo que se da cuenta es que la sexualidad se apuntala en las necesidades biológicas. El hambre es una necesidad biológica, el niño no puede satisfacerse por él mismo. La madre, al darle alimento, estimula la zona erógena de la boca. Satisfaciendo la necesidad del hambre, crea por primera vez el placer oral. Y en el niño, entonces, la madre queda significada como sinónimo de seguridad, comida, pero al mismo tiempo sinónimo de placer. Por eso el niño todo el tiempo quiere llevarse cuanta cosa pueda a la boca. Cuando la madre no está estimulando, él se autoestimula, se chupa el dedo, se chupa cualquier objeto. Lo mismo va a pasar con la fase anal. La madre no es que toque el ano del niño o la niña porque es una perversa y quiere seducirlos, sino porque está haciendo funciones básicas, como es la higiene. Otra de las necesidades biológicas es la evacuación. Hay que defecar, orinar, porque las heces y los orines son tóxicos, hay que desecharlos. Entonces, por puro proceso biológico de evacuación, luego entonces la madre viene a limpiar al niño por higiene y estimula el ano. Ese placer va a significar nuevamente que la madre se vuelve el objeto del deseo del niño y de la niña. Lo mismo pasa con los genitales. La madre es la que tiene que limpiar los genitales del niño y de la niña, asearlos, y aseándolos los estimula, genera la sensación de placer, y por eso se produce una fijación
En ese orden de ideas, el complejo de Edipo lo que quiere decir es que el niño que está fijado eróticamente y tiernamente a la madre tiene que separarse de ella. De allí que el gran psiquiatra Carl Gustav Jung le haya sugerido al propio Freud el término complejo de Edipo a partir de la lectura de la tragedia de Sófocles, de Edipo Rey, en la cual Edipo desposa a su madre y mata a su padre. Entonces, basado en la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, Freud acuña el término complejo de Edipo para describir ese problema que hay en la relación del niño con la madre, en el que primero se fija a ella, no quiere separarse, pero luego la sociedad va a exigir que se separen el niño y la madre, porque una de las leyes básicas de la sociedad es la prohibición del incesto. En el caso de la niña se produce una cuestión distinta, porque ella tiene que cambiar la figura de la madre a la que está fijada por el padre, y eso se produce gracias a lo que Freud llamó la envidia del pene. La niña compararía el tamaño de su órgano genital con el del niño y sacaría la conclusión que es de menor tamaño y por ende de menor valor. En adelante desearía tener ese órgano que no tiene y entonces se dirige a la figura del padre, siendo la madre la molesta rival. Hay variaciones del complejo de Edipo. Melanie Klein hablaba de un complejo de Edipo temprano que se produce en el primer añito de vida. Lacan va a hablar de un complejo de Edipo estructural, que no solamente aparece en la infancia, sino que se reactiva en la adolescencia, en la edad adulta, pero el complejo de Edipo básicamente es lo que permite que un sujeto se haga neurótico, psicótico o perverso, dependiendo de cómo reacciona ante el Edipo. Si reacciona con el mecanismo de defensa que llaman represión, tenemos las neurosis. Si reacciona con la forclusión, la psicosis, o la desmentida es el mecanismo de la perversión. Se encontró que el complejo de Edipo se ve reflejado en los hijos, aunque algunos de ellos no lo reconocen y tratan de evadir muchos de los comportamientos. También analizamos que los niños en algunos casos presentan celos, hostilidad, agresividad y deseo con alguno de sus padres. Se dio a entender que es una etapa primordial, que es la que marca el resto de la vida y que depende mucho de los padres analizar y comprender las emociones, actitudes, contribuyendo con una buena orientación y apoyo hacia el niño.